Bienvenido al curso en línea de Estadística Básica. La razón para usar estadística es que brinda un medio para entender la realidad de manera objetiva, usando datos y hechos. Todo esto permite a las organizaciones actuar y tomar decisiones con base en la realidad. La estadística debe aplicarse con un propósito en las organizaciones, por lo tanto debe considerar las áreas relevantes para el negocio, usar datos que le permitan entender los hechos y sus causas, así como aprovechar los recursos con los que cuenta la organización y contiene información relativa a su operación y desempeño. Para poder aplicar la estadística en la organización, se necesita una perspectiva amplia y entender su contexto y sus objetivos estratégicos de negocio. También es necesario distinguir los conceptos de variación y probabilidad, así como estar dispuesto a hacer seguimiento sobre los resultados y tomar decisiones. Existen 4 conceptos útiles que nos permiten empezar a entender la estadística. El primero es la población y su tamaño. Para conocer un proceso, debemos considerar todas sus instancias. De esta forma, podremos tener certeza en las variantes que llega a presentar. El segundo concepto es el espectro de los distintos comportamientos que se pueden presentar en un proceso. Este se construye con 3 referencias: el mínimo, máximo y rango. Obviamente, los procesos deben buscar ser tan estables como sea posible, es decir, que las diferencias entre los valores máximo y mínimo sea lo más estrecho posible. El tercer concepto es la tendencia central y el grado de variación. Cuando observamos un proceso y el conjunto de sus resultados, podremos distinguir que hay un valor central alrededor del cual todos los resultados oscilan, además de que dicha oscilación presenta un cierto grado de variación propio del proceso. Este par de características pueden ser descritas por el promedio y la desviación estándar, ya que el promedio indicará el punto alrededor del cual oscilan los valores y la desviación estándar indicará el grado de dispersión que tiene dicha oscilación. Finalmente, está la división de la población en grupos con base en sus valores. Esto se logra con la mediana, los percentiles y los cuartiles. La mediana divide la población por la mitad, los cuartiles en cuartos y los percentiles en una proporción porcentual. Cada uno de ellos hará que los elementos se dividan en grupos, uno con valores superiores al resto. Si bien al inicio todas estas definiciones parecen demasiado teóricas, al pensar en un proceso y sus resultados, podemos encontrar útil identificar estas referencias de su funcionamiento para distinguir los elementos que superan o fallan en alcanzar ciertos resultados. Todo esto para proceder con un análisis de sus causas y dedicarles un tratamiento especial para solucionar sus problemas. Los recursos visuales siempre tendrán utilidad al construirse con datos estadísticos, comparaciones entre grupos, tendencias de resultados a lo largo del tiempo y expresión de proporciones son situaciones que al ser comunicadas pueden generar entendimiento y acciones sobre los miembros de la organización y los responsables de los procesos. 3 ejemplos son las barras, las líneas y el pastel. Cada uno de ellos puede ser aplicado con base en los propósitos de la organización para emprender acciones relacionadas con los procesos. La frecuencia y la probabilidad son 2 conceptos que suelen ir acompañados, debido a que se complementan para ilustrar los hechos como han ocurrido y los antecedentes que motivan a pensar que cierto comportamiento se repetirá. Cuando hablamos de frecuencia, mostramos el conteo de los resultados tal como se presentaron. Por otro lado, esto nos puede ayudar a estimar una probabilidad, es decir, la posibilidad de que un escenario se presente. Usualmente, los datos históricos de frecuencia nos pueden dar una referencia de la probabilidad. Por ejemplo, los datos del mes anterior pueden ser una referencia del comportamiento del mes próximo, o los datos de la misma temporada del año anterior pueden ser la referencia para el comportamiento de la temporada en este año. El muestreo aleatorio es un recurso muy útil de la estadística aplicado a las organizaciones. Este concepto dice que podemos conocer las características de una población a través de algunos miembros de ella, siempre y cuando sean seleccionados de manera completamente aleatoria.
Esto para evitar sesgos y preferencias que puedan viciar las conclusiones. Una muestra aleatoria nos permitirá ahorrar recursos y tiempo en el análisis de una población o de un proceso. La estadística presenta información útil para entender cómo funciona un proceso y tomar acciones para modificarlo. Hace un momento hablábamos de máximos, cuartiles, medianas y variación. Cada una de esas referencias puede ser utilizada para identificar los resultados con peor desempeño, rastrear los pasos de los procesos por donde pasaron esos casos de bajo rendimiento y modificar dichos pasos para mejorar el funcionamiento. Recordemos que la estadística debe ser aplicada para entender, por lo tanto, no se debe quedar con una aplicación de fórmulas, sino que debemos hacer un esfuerzo mental para identificar patrones y situaciones que merecen nuestra intervención. Este esfuerzo lo podemos aplicar mediante 4 operaciones básicas: separar, ordenar, filtrar y comparar. Cuando separamos, reconocemos que hay elementos con distinta naturaleza y que por lo tanto deben ser tratados aparte. Al ordenar, identificamos desde lo más bajo a lo más alto las diferencias en los resultados que estamos observando, lo cual nos permite concentrarnos en los umbrales que son de mayor interés y observar las brechas entre los distintos grupos. Cuando filtramos, retiramos de la vista aquellos elementos que por el momento no son de mayor interés, lo cual permite concentrar la atención en los que son más importantes. Finalmente, la comparación nos permitirá distinguir diferencias entre unos grupos y otros, para determinar no solo las brechas entre los resultados, sino también entre los factores que influyeron en sus distintas operaciones. Los propósitos de la estadística básica en calidad, procesos, mejora continua y sistemas de gestión de la calidad son: entender la realidad para actuar en consecuencia, brindar certeza de los buenos resultados e identificar la necesidad de correcciones. Todo esto justifica los esfuerzos que se realicen para usar fórmulas, recursos gráficos u operaciones lógicas.